Saludos afectuosos a todos y cada uno de ustedes que se han tomado la molestia de entrar en este canal. Este es el primero de una serie de estudios con la finalidad de demostrar la falsedad del ministerio apostólico de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. Como todos sabemos, Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia. Saulo torturó y encarceló a un sinnúmero de cristianos. Después, pasado algún tiempo, Saulo de Tarso asegura que tuvo una aparición divina, y es en base a esta supuesta aparición que Saulo de Tarso basa todo su ministerio apostólico. Pero ahora es tiempo de analizar si esta supuesta aparición de Cristo a Pablo tiene fundamentos bíblicos o si es solo una gran mentira que Pablo utilizó para infiltrarse en la iglesia y así corromper y destruir el evangelio de Cristo, que al fin y al cabo siempre fue su primera intención. En Hechos podemos ver cómo Pablo relata su conversión al cristianismo en 3 ocasiones. Pablo dice que vio una luz resplandeciente que le dejó ciego y que oyó una voz. Hasta ahí no hay nada que reclamarle a Pablo. El problema es cuando leemos la carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo asegura que vio físicamente a Cristo. Veamos 1 de Corintios 9:1, que dice así: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Cuando Pablo dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, da a entender claramente que vio físicamente a Cristo. Pero eso no es todo. Veamos 1 de Corintios 15:5, que dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. En este versículo de su carta a los Corintios, Pablo compara la forma física en que los apóstoles y discípulos vieron a Cristo cuando éste resucitó, a la manera en que Pablo le vio. Pablo usa como ejemplo la forma física en que Cristo se le aparece a sus apóstoles y discípulos para describir la forma en que Cristo se le apareció a él. Con estas palabras, Pablo no deja ninguna duda en su intención de decir que vio físicamente a Cristo. El único problema es que, de acuerdo a la Biblia, nadie puede ver ni hablar con Cristo después de que Cristo subió a los cielos. Esto lo dijo el propio Cristo en diferentes ocasiones. Inclusive, existe una profecía que Cristo debe de cumplir permaneciendo en los cielos hasta su segunda venida. Esta profecía, que se registra en el Salmo 110, que nadie sabía a quién se refería hasta que el mismo Cristo nos lo reveló. Veamos Marcos 12:36. Dice así: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía, Cristo debe de cumplirla. Así como Cristo cumplió en vida todas las profecías que a él se referían, así Cristo debe de cumplir esta profecía permaneciendo en los cielos y sin descender a la tierra hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo nos advirtió en más de una ocasión que no le creamos a nadie que dijera que le vio, ya que esto no es posible. Veamos primero Mateo 23:39, que dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Cristo le está hablando a los fariseos y les dice que ya no le verán más hasta su segunda venida, lo cual se cumplió y se cumplirá, ya que ninguno de los fariseos le vio resucitado y solo le verán hasta su segunda venida. Ahora veamos Mateo 24:26, que dice así: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí Cristo le está hablando a sus discípulos y les advierte que no vayan a creerle a quien diga que le ha visto
una vez que ha ascendido a los cielos. Ahora veamos Juan 14:19, que dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más. Aquí también Cristo le está hablando a sus discípulos y les dice claramente que el mundo no le verá más, lo cual también se cumplió y se cumplirá, ya que cuando Cristo resucitó, solo le vieron sus discípulos y el mundo le verá, pero solamente hasta su segunda venida. Ahora en este versículo del Evangelio de Juan, Cristo nos dice claramente y sin ningún lugar a dudas que nadie le podrá ver más después de ascender a la diestra de nuestro Padre Celestial. Veamos Juan 16:10, que dice así: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Con estas palabras, Cristo despeja cualquier duda acerca de una posible aparición física de él a Pablo o a cualquier otra persona. Si usted de verdad cree en Cristo, con este versículo a usted no le debe de quedar ni la más mínima duda al respecto. Pero por si le quedara alguna duda, Cristo repite casi las mismas palabras unos versículos más adelante. Veamos Juan 16:16. Dice así: todavía un poco y no me veréis. Nadie, absolutamente nadie, puede ver ni hablar con Cristo, ya que Él se encuentra a la diestra del Padre esperando el tiempo de su segunda venida. Y esto lo entendieron perfectamente sus verdaderos apóstoles y discípulos, como lo podemos ver en Hebreos 1:3, que dice así: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. También podemos ver Hebreos 10:12, que dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se encuentra en los cielos cumpliendo la profecía del Salmo 110, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y no descenderá a la tierra hasta su segunda venida. Ahora veamos Hechos 3:21, dice así: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Aquí el apóstol Pedro está testificando de Cristo delante de los judíos y reafirma lo que Cristo le dijo cuando estuvo con él. Claro que la mayoría tratará de justificar a Pablo, diciendo que él no dice que vio físicamente a Cristo, y citarán el libro de los Hechos donde Pablo describe el acontecimiento como una visión. Pero nadie, absolutamente nadie, va a poder borrar las palabras de Pablo a su iglesia de Corintio, donde él afirma sin ningún lugar a dudas que vio físicamente a Cristo. La razón de estas dos versiones tiene una explicación. Pablo no podía decir que vio físicamente a Cristo delante de los apóstoles y discípulos de Cristo, porque estos sabían perfectamente que eso era imposible y lo hubieran rechazado inmediatamente. Por eso, delante de ellos, Pablo dice que vio un resplandor que le dejó ciego. Pero el ego y la soberbia de Pablo de sentirse más que los verdaderos apóstoles no la pudo contener delante de los corintios. Por eso a ellos sí les dice que vio físicamente a Cristo. También muchos tratarán de justificar a Pablo y seguramente citarán 2 de Pedro 3:16, donde Pedro dice que algunos malinterpretarán a Pablo para su propia perdición. Sin embargo, aquí no hay ninguna malinterpretación a los escritos de Pablo, ni tampoco hay ninguna manipulación a sus palabras. El mismo Pablo admite que nadie puede ver a Cristo. Por eso Pablo le dice a los corintios como una forma de justificación la siguiente frase: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. La palabra abortivo tiene 3 significados de acuerdo al diccionario bíblico. La primera quiere decir aborto, la segunda quiere decir nacido antes de tiempo y la tercera quiere decir antes del tiempo señalado.
Si usamos la traducción más lógica a la frase que Pablo usó para justificarse delante de los corintios, la frase de Pablo diría así: y al último, antes del tiempo señalado, se me apareció a mí. En la Biblia no hay ninguna evidencia que apoye la aparición de Cristo a Pablo. Pablo no tiene ni siquiera un testigo que pueda certificar la supuesta aparición. Esto lo podemos comprobar leyendo el libro de los Hechos. Hechos 9:7 dice así: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Además, podemos ver en palabras del propio Pablo que los que oyeron la supuesta voz no entendieron ni una sola palabra de lo que la supuesta voz decía. Esto lo podemos ver en Hechos 22:9. Dice así: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, para acabar de demostrar que la aparición de Cristo a Pablo es un fraude, vamos a ver otras apariciones registradas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Marcos 16:5, que dice así: cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. En este relato, el que se aparece a las mujeres es un ángel y no Cristo, y les pide que vayan a ver a Pedro y a los demás discípulos. Ahora veamos otra aparición. Este es Hechos 10:1, que dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí Cristo ya había ascendido a los cielos, y el que se aparece es un ángel y no Cristo. Y también este ángel le pide a Cornelio que busque a Pedro. Ahora por último vamos a ver Apocalipsis 1:1, que dice así: la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En esta tercera aparición tampoco es Cristo quien se le aparece a Juan, sino que también el que se le aparece a Juan es un ángel. Tenemos 3 apariciones, y el que se apareció fue un ángel y no Cristo. Pablo asegura que Cristo se le apareció, lo que se contradice totalmente con lo escrito por los profetas, y por lo dicho por Cristo, y por lo dicho por Pedro, y con lo escrito en Hebreos, y por si fuera poco, también se contradice con las 3 apariciones que se registran en el Nuevo Testamento. En la aparición de las mujeres que van a visitar la tumba de Cristo y la aparición a Cornelio, el ángel que se les aparece les pide que vayan a ver a Pedro y a los apóstoles, lo que es de lo más lógico, ya que es a Pedro y a los apóstoles a quien Cristo dejó a cargo de su iglesia. No así Pablo, que después de la supuesta aparición no se reúne inmediatamente con Pedro y los apóstoles, sino que, muy quitado de la pena, se va a Arabia y espera 3 largos años para reunirse con Pedro. Veamos este relato de Pablo, que se encuentra en Gálatas 1:15, que dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los otros que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro
y permanecí con él 15 días.